Listo, mi estimado Román, vamos a iniciar para que no nos coman los tiempos, Román. Perfecto. Listo. Vamos a poner un videíto Sí. y acabando empezamos. Pues ya estamos listos, estimados amigos y amigas, sean bienvenidos esta tarde a la barra de profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta cápsula jurídica, que el día de hoy, bueno, pues como todos sabemos, ya llevamos un ratito con este tema preocupante, no deja de ser para menos este tema de la reforma judicial. Y el día de hoy, bueno, pues ahondamos un poquito más a fondo en ella lanzando una pregunta con el título de nuestra cápsula jurídica: ¿la reforma judicial dejará sin debida garantía de audiencia al pueblo? Eso es, eso es la interrogante con la cual convocamos la plática del día de hoy. Y para comentar este interrogante, para responderla, para ver pues esos paradigmas, esos temas que incluyen esta pregunta, pues bueno, se encuentra con nosotros el doctor Román Lascano Fernández, quien es secretario general de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y pues quienes ya también se pronunció, la asociación se pronunció en un foro, realizó un foro, entregó ya también los resultados de, de este foro y bueno, pues esperemos que el Poder Legislativo pues los tome en cuenta, ¿no? Como muchos otros que se han realizado y que incluso hay quejas de que pues no se están tomando en cuenta lo que se expuso en esos foros. Hay otros que dicen que esos foros fueron pues una pantomima, pero que realmente pues esta preocupación que tenemos todos los que nos dedicamos al derecho es realmente fundada y bueno, queremos saber qué es lo que va a pasar con esta reforma. ¿Realmente va a haber esa garantía de audiencia o no vamos a tenerla? Mi estimado Román, bienvenido como siempre. Es un gusto tenerte por acá y siempre bienvenido. Muchas gracias, mi querido David. Un saludo a todas las personas que nos acompañan y que nos van siguiendo por tus diferentes redes sociales. La verdad de las cosas es un tema de gran trascendencia a nivel nacional. Es un tema que sin duda está generando un cisma constitucional, político, jurídico y económico. Es decir, no solamente debemos de analizar esta reforma desde el punto de vista jurídico, sino que también hay que buscar y analizar esta reforma a partir de las causas y consecuencias. Me queda muy claro que las causas fueron una narrativa que se fue construyendo a partir de estos 6 años con el objetivo de ir degradando a la institución, a los jueces, los magistrados, sus resoluciones, por emitir resoluciones que estaban en contra prácticamente del Poder Ejecutivo o en su defecto de otras autoridades estatales o municipales. Derivada de esa circunstancia, como tú bien sabes, esta narrativa, aunada efectivamente a elementos de falta de celeridad en los procesos, de un excesivo formalismo o formulismo dentro de las propias demandas o juicios de amparo, construyendo diques de improcedencia o sobrecimiento tanto legal, constitucional como jurisprudencial, que impedían efectivamente llegar hasta las puertas de la justicia federal para tener una justicia accesible, pronta y expedita. Sin embargo, obviamente a lo largo de estos 30 años, después de la reforma de 1994, tomado en consideración las diversas reformas que existieron en México en relación con los tribunales constitucionales o la Suprema Corte de Justicia, desde efectivamente en el año de 1812, en las audiencias españolas hasta la fecha,
pues obviamente se fueron construyendo elementos para construir lo que ahora conocemos como la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Constitucional. Es decir, a partir de México independiente se empezó a construir una serie de reformas que generaron un análisis y una reflexión sobre los textos jurídicos que se iban a aplicar en la Nueva España o en el México independiente, en virtud de que efectivamente, como tú bien sabes, la Constitución de Cádiz estuvo presente y estuvo vigente hasta el 21 de septiembre aproximadamente de 1830. No obstante de que ya había pasado la Constitución de 1812, de 1814 y efectivamente hasta la libertad de la América, de la América de la Náhuac. Derivada de esa circunstancia, hago estos comentarios porque eso es lo que va a suceder a partir de que es inminente, parece ser, por lo menos la aprobación del dictamen. Habría que esperar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva sobre los juicios para la protección de los derechos políticos electorales, en la que efectivamente se establezca a través de una interpretación extensiva, progresiva, con respecto a los derechos humanos, donde se acredite efectivamente que existe una indebida interpretación por parte del Instituto Nacional Electoral y con ello, pues obviamente podría modificar el espectro de las mayorías calificadas, artificiales o no artificiales, de acuerdo al Tribunal Electoral. Yo soy de la idea de que efectivamente la exposición de motivos, la ratio, la voluntad del legislador es precisamente evitar que existan 300 diputados que existan más de 300 diputados, ya sea por mayoría o por representación proporcional, por los partidos políticos. Aquí en este caso, si estamos hablando de una coalición, pues obviamente todos los partidos jugaron con respecto de una misma coalición política electoral, donde transmitieron, acordaron temas electorales, distritales, y con ello obviamente, pues para efecto de generar un espacio específico. Ahora, como ustedes bien saben, actualmente existe un criterio en el sentido por parte de una acción de inconstitucionalidad donde no se permite estas mayorías para efecto de otorgarles a estas minorías parlamentarias o partidos políticos la oportunidad de participar y con ello, pues obviamente, activar también instrumentos de tutela constitucional como las acciones de inconstitucionalidad o algún otro mecanismo de control constitucional. Ahora bien, como tú bien sabes, desde el 5 de febrero de este año, se estableció la oportunidad para que el presidente presentara una iniciativa de ley de reforma constitucional que incluye, entre otras circunstancias, la desaparición de varios órganos constitucionales autónomos, así como también la modificación, en este caso, a la integración de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, así como la integración de los jueces y magistrados. ¿Pero qué engloba esta propuesta en materia de reforma constitucional llamada Plan C? Pues simple y sencillamente crea un nuevo modelo, esquema de justicia a partir de jueces que son elegidos o pretenden ser elegidos a través del voto popular y con ello, pues obviamente, tener la claridad de que estos jueces, por cargos de elección popular, pues representen, obviamente, de acuerdo al criterio y a la propuesta, el que tengan más legitimidad que los jueces que se eligen por examen de oposición. Esto se ha quedado claro a partir de diversos criterios a nivel global, donde se establece que efectivamente, para efecto de crear una justicia autónoma, independiente, de mérito y con conocimiento, pues se construyeron estos consejos de la judicatura en el mundo, donde a través de exámenes de oposición, de criterios, de análisis, de estudio, iban calificando para efecto de acceder, en este caso, a ser jueces o, en su defecto, magistrados. Como tú bien sabes, esta reforma trae consigo tres aspectos primordiales. Primero, pues la modificación del Tribunal Constitucional, que es la destitución total de las ministras y de los ministros. Existe también, obviamente, la destitución del Consejo de la Judicatura para crear el Tribunal Disciplinario
y a su vez crear un órgano administrativo de vigilancia de la vigilancia que pudiera ser prácticamente las veces del Consejo de la Judicatura, es decir, no propiamente un tribunal, sino que este órgano administrativo integrado por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues establezca las medidas de vigilancia, de control, supervisión y dirección que están los jueces de distrito y o los magistrados, y con ello obviamente los diferentes integrantes del Poder Judicial de la Federación. Derivada de esta circunstancia, pues obviamente se establece la posibilidad de crear y establecer un mecanismo, al igual que las elecciones ordinarias para cargos de elección popular, como son para diputados, senadores o en su defecto para órganos administrativos, como pudiera ser el Ejecutivo, los alcaldes o los presidentes municipales. Este proceso lo que busca es destituir y sustituir a la vez a las ministras y a los ministros actualmente, que son 11 ministros por 9 ministros. Además, se cambia para efecto de que en lugar de 15 años sean por 12 años y que puedan ser en su momento pues, reelegidos para estos cargos de representación como judicatura. Ahora bien, también de la misma forma, dentro de los transitorios y dentro de la exposición de motivos, establece la posibilidad de que estos jueces y magistrados que serán pronto destituidos si es que no existe otro elemento o cuestión a nivel nacional o internacional donde efectivamente la nueva presidenta electa pues también pueda poner las cartas sobre el asunto y con ello pues obviamente analizar esta propuesta que está generando ya varios muertos en el camino, pero que uno de los mayores muertos que estoy seguro que va a preocupar a la futura presidenta y la presidencia de la República será sin duda el tema de los ingresos que en este momento se siente y se advierte de acuerdo a las diferentes estadísticas por la falta de inversión extranjera directa, así como la falta de inversión y generación de negocios por parte de, obviamente, de los empresarios o de las clases medias, derivada por el miedo o la incertidumbre que pudieran tener en relación con los tribunales de justicia y que en este caso en relación con el tema de administración de justicia. Pero la pregunta que nos hicimos fue efectivamente si actualmente este tipo de reforma pudiera ser afectar la garantía de audiencia y debido proceso a los justiciables. Es decir, como tú bien sabes, el artículo 14 y 16 constitucional establece las formalidades esenciales del juicio, cómo deben llevarse a cabo los procesos, cuáles son los elementos que se debe considerar por parte de considerar a una debida defensa, como es pues, que pueda ser notificado, emplazado, que pueda contestar la demanda, ampliarla, reconvenirla o establecer los medios de acciones o excepciones que establecen los propios códigos de procedimientos civiles de los estados y ahora pues obviamente con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mismo que ya entró en vigor en algunos casos como en la Ciudad de México. Ahora, no obstante esta circunstancia, lo que hay que entender es que aparte de la acción de tutela de justicia, pues se requiere que de acuerdo a los diferentes tratados internacionales, así como diferentes convenciones, la necesidad de tener jueces autónomos, independientes, ajenos a las fuerzas políticas o a los partidos políticos, que conozcan efectivamente sobre resoluciones o sentencias y que con esto, pues obviamente, puedan dilucidar y resolver conforme a derecho y los diferentes criterios precedentes, tanto nacionales como internacionales. Es importante destacar y decir que si tenemos una autoridad, supongamos que carece de título profesional para ejercer la abogacía y resulta que este abogado, este juez a futuro te resuelve un juicio, pues creo que estaríamos ante una incompetencia de origen por parte del juez y con ello podría buscarse la nulidad del proceso o del juicio en virtud de que la persona que dictó la sentencia respectiva pues no estaba capacitada, no tenía la cédula profesional o en su defecto no tenía las herramientas necesarias para efecto de hacerlo.
Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que efectivamente, de acuerdo a estos dos principios, que es la acción de justicia y tutela de justicia efectiva, son dos elementos que se unen en el tema de garantía de audiencia. Es decir, la acción de justicia es que las personas puedan acudir ante los tribunales de justicia competentes para efecto de dilucidar la litis procesal respectiva, es decir, acreditar tus acciones o en su defecto, si existe una contraparte, para efecto de que ésta conteste el por qué o sí o por qué no es cierto o no es cierto el acto de autoridad y en su defecto presentar las pruebas y los argumentos necesarios para efecto de desacreditar, confirmar, en este caso, los actos de autoridad. Lo que estoy refiriéndome prácticamente es propiamente la materia del amparo de la litis constitucional. Pero en este caso, aparte de esta acción de tutela necesaria o de acción de tutela constitucional o jurisdiccional, también tenemos que tener que esta tutela de justicia efectiva, pues obviamente debe tener del otro lado a un juez preparado con conocimientos que analice las pruebas, los hechos, las constancias y con los argumentos y con eso, pues obviamente resolver conforme a derecho, conforme a la libre apreciación de la prueba, de acuerdo a los diferentes estándares probatorios, las litis que han sido presentadas a su jurisdicción, competencia, ya sea por materia, por territorio, por cuantía o por especialización o por especialidad. Pero ¿qué sucede si del otro lado estamos ante la posibilidad de, como lo dijera un diputado, que se pueden a partir de ahora haber jóvenes de 18 años con carrera terminada y que esos pues obviamente podrían ser o cumplir el perfil para ser jueces y magistrados, es decir, de acuerdo con la propuesta de reforma y la modificación del dictamen, se establece que los jóvenes de 18 años, si ya acabaron la carrera, pues pueden tener el perfil idóneo para efecto de ser candidatos, para efecto de ser jueces y magistrados. Ahora, esta circunstancia, si analizamos en profundidad, nos vamos a dar cuenta que así como el claro ejemplo que les puse sobre que un juez no tenía título profesional y dictó una sentencia, pues se podría cometer una nulidad de incompetencia de origen al momento mismo de que esta persona carecía de cédula profesional o título de en derecho y con ello pudiera ejercer la función de juez. Es decir, en México, como tú bien sabes, la ley orgánica o las leyes orgánicas de los poderes judiciales se establece un sinnúmero de reglas y de principios básicos para efecto de buscar la autonomía e independencia judicial por parte de todos los jueces y magistrados y obviamente con ello, pues obviamente integrar una judicatura con conocimiento, preparación y se pueda resolver conforme a derecho. Yo me hago la pregunta, ¿qué sucede con aquellos jueces o juezas que sean nombrados por cargos de elección popular que representen otros intereses que no sea el de la justicia, que represente intereses obscuros, políticos, partidistas o que pudieran estar vinculados en su momento, como lo han dicho diferentes articulistas nacionales e internacionales, así como la relatora de las Naciones Unidas para la protección de jueces y magistrados, donde tuve la oportunidad, que se llama Margaret, que es la relatora de las Naciones Unidas en relación con la judicatura, y establece claramente que esto se puede afectar la justicia en México y que estaríamos, obviamente, construyendo reglas que afectarían la libre autonomía e interpretación de los jueces y de las juezas. Ante esa circunstancia, yo me pongo a analizar sobre esta garantía donde una persona que va a resolver sobre ciertos asuntos con ciertas complejidades, como pudiera ser en materia penal, para efecto de analizar el tipo penal o el tipo de responsabilidad, así como que si esta acción típica antijurídica, culpable, punible, etcétera, si esta teoría del caso está integrada de acuerdo a una política criminal, etcétera, o en materia civil, cuando tendría que analizar los diferentes tipos de acciones con respecto de prescripción adquisitiva, positiva, daño moral, todos aquellos elementos que tiene que ver con
el tema de la propiedad, de la posesión, aquellos elementos que tienen que ver con respecto de las personas, todo lo que tiene que ver con temas de familia, adopción, divorcio, liquidación, disolución de la sociedad conyugal, aquellos elementos que tienen que ver con materia laboral, con el nuevo sistema, cómo está integrado, cuáles son los elementos, cuáles son las obligaciones, cuáles son los argumentos y las pruebas que se deben presentar ante las actuales jueces en materia laboral o derecho burocrático, cómo son los elementos que tienen que ver con jueces especializados en materia de competencia económica, en materia de energía, de electricidad, del medio ambiente, etcétera. Yo sí creo y advierto que se requiere cierta especialización que no lo da la política, que no lo da la perspicacia para efecto de conseguir votos a favor de sus candidaturas. Y esto, pues obviamente, va a generar que los partidos políticos incidan claramente en la elección de estos jueces y magistrados, que se vean afectados ante la imposibilidad o la posible injerencia por parte de este órgano administrativo, y que va a tener un brazo armado, que es un tribunal de inquisición, que ya sí ha sido denominado Tribunal de Justicia Disciplinaria, en la que se va a resolver cuando los jueces, derivado de sus resoluciones, puedan ser suspendidos, destituidos, inhabilitados o en su defecto hasta procesados penalmente porque sus sentencias puedan ir en contra del orden público o del interés social, o que afecten a alguna actividad prioritaria o estratégica a favor del Estado. Esto es decir, que actualmente el Consejo de la Judicatura lo que hace es analizar no la resolución prácticamente, sino analizar si hubo violaciones, en este caso al dictar su resolución, que no haya sido exhaustiva, que no haya sido congruente, que no haya sido integral, y derivada de esa circunstancia, pues que afecte en este caso la resolución o la sentencia, porque se aparta de jurisprudencias o precedentes obligatorios derivado del pleno, de la sala o de los plenos regionales, donde no aplicaron. Solamente ante esa cuestión, el Consejo de la Judicatura, a través de un procedimiento especial sancionador, resolvían que se apartaron de determinados precedentes, jurisprudencias, y con ello, pues obviamente, destituir, inhabilitar, sancionar, multar a estos jueces y magistrados. Pero este tribunal de inquisición de disciplinario lo que busca prácticamente es coartar la libertad jurisdiccional por parte de los jueces y resolver conforme a derecho los principios de presunción de inocencia o los principios juris tantum, prueba en contrario, la presunción tanto legal como humana. Es decir, hay muchos elementos que en este caso los jueces, al verse con imposibilidad de tener esta autonomía y esta independencia, pues obviamente busquen ingerir en este caso o atemorizar a los jueces y magistrados que entrantes a dictar resoluciones que pues obviamente pongan en prejuicio a aquellos actos que de acuerdo a el tribunal que pudiera ser en contra del orden público y el interés social. Yo creo que ante esta circunstancia se avisora una crisis constitucional, una crisis internacional, una crisis financiera y económica que va a generar que, como lo comenté en su momento, pueda ser que las personas de bajos recursos que no puedan tener la capacidad de someter sus juicios a arbitraje u otra autoridad nacional o internacional, pues se vean con la necesidad de promover acciones ante los propios juzgados de distrito o juzgados del fuero común. Pero con estos tribunales que se van a replicar en todo el país y van a desaparecer los consejos de la judicatura, pues obviamente se va a generar una presión mayor a los jueces y magistrados y en este caso a los integrantes del Poder Judicial derivada de esta circunstancia. No obsta lo demás para decirte que estas reformas engloban ciertos elementos que afectan esta independencia. Es decir, hay que diferenciar entre autonomía e independencia. Es decir,
Autonomía es que por sí mismo puedo resolver. Y la independencia es que efectivamente, siendo el juzgador, después de analizar cada uno de las pruebas, de las litis, de los juicios, de forma independiente, pueda analizar y resolver conforme a derecho Seré la... aquí. No, le pongo aquí anexo nada más. Compañera, por Aquí favor, nada más cierre le su pongo anexo. micrófono. Sí, gracias. Y con eso, pues obviamente afectar este tipo de circunstancias. La verdad de las cosas es que la primero es que vamos a entrar en un proceso donde los juzgados, pues no sé cuándo se tendrán que abrir derivada de esta reforma. Segundo, pues la destitución inminente de jueces y magistrados pues va a generar una falta de conocimiento y de pérdidas en las resoluciones que se emiten. Tercero, pues obviamente las múltiples renuncias que se vayan a dar al interior del Poder Judicial de la Federación, al que los secretarios vean eliminada la carrera judicial, pues buscarán, ante esta circunstancia, buscar nuevos trabajos, porque pues obviamente no quieren ver minado su trabajo y ni mucho menos integrarse a nuevas posiciones ideológicas partidistas y políticas. Yo sí creo que en este caso los que más se van a ver afectados son los justiciables, porque si bien es cierto que hoy en día son rezagados los juzgados, los tribunales, en virtud de estos criterios obesos que no te permiten de acelerar la justicia, pues con esta circunstancia, pues creo que los actuales jueces y magistrados no van a querer resolver o resolver mal y con esto, pues obviamente va a haber un deterioro en la calidad. Pero ahora, no obstante eso, una vez de que se dé esta elección, va a haber una infinidad de candidatos que van a llegar con otras intenciones más que administrar justicia. Y la pregunta sería, ¿cómo se va a hacer para que este nuevo juez o magistrado, sin conocimiento, sin preparación, sin la templanza que se requiere para los juzgadores, pues se vea con la posibilidad de llegar a un juzgado y sentirse en el gerente de un juzgado y con ello pensar que todas las resoluciones les va a poder dictar conforme él así considere, cambiando criterios, precedentes y obviamente un nuevo integración del Poder Judicial Federación, de las jurisprudencias y que está así. Pues bueno, yo espero que la verdad de las cosas se pueda fortalecer, que existe actualmente una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por parte de más de 1,000 juezas y jueces buscando la solicitud de alguna medida cautelar que pueda evitar la destitución masiva de jueces y magistrados a través de cargos de elección popular. Yo creo que ante esa circunstancia, lo único que vamos a ver es que actualmente no existe una reforma en materia de justicia, sino una reforma política con tintes de administración de justicia y con ello, pues obviamente, afectar el desarrollo político democrático del país al tener tribunales autónomos que garanticen la independencia e imparcialidad y con ello mandar la certeza eh, eh, a los a la información, calmar a los mercados internacionales para generar mayor certeza sobre estos tribunales. Ya en el TECMEX se establece en el capítulo 22, parece ser, la necesidad de revisar que existan tribunales independientes y al no existir esos tribunales independientes, pues obviamente se va a generar un tema. No obstante esa circunstancia y las declaraciones del embajador Ken Salazar, donde se opone en este caso a esta elección por jueces porque pudiera someter a los jueces a una presión mayor donde pudieran estar los cárteles pues, en esperas de qué juez llega para efecto de captarlo y con ello pues, que emitir resoluciones. O al revés, ¿qué pasa con aquellos jueces que saben que llegan con la protección de algún grupo y sin embargo ellos no quieren que ese juez les resuelva el asunto porque saben perfectamente que ese juez llevará la consigna de dictarle sentencia condenatoria y que no pueda salir la persona y con ello pues, inscribirse posterior a temas de carácter delictivo. Eso va a provocar que exista
lamentablemente muertes respecto de juezas o jueces que pudieran estar involucrados en el crimen organizado y que obviamente los grupos del otro grupo pues buscarán la forma de cómo eliminar a estos jueces o buscarán cómo hacer llevar a cabo sus juicios o sus procesos en aquellos juzgados que existe un juez que prácticamente son afines a los compromisos políticos de ese juzgado. Creo que esas circunstancias, si los unimos, la falta de conocimiento, de especialización, de pericia, nos va a llevar a tener una justicia menos especializada, con menos argumentos, viciada, con problemas de administración de política y sobre todo con graves y grandes rezagos en materia de administración de justicia. Pues por el momento quiero concluir diciendo que más vale unos tribunales suspendidos que varias décadas sin justicia. Yo creo que todos los abogados, todas las abogadas del país que son conscientes, que estamos claros de esta propuesta que va a afectar el sistema de justicia en México, pues debemos tener la fortaleza de denunciar y señalar que este tipo de reforma va a degradar la justicia en el país y sobre todo va a degradar, en este caso, la posibilidad de que los letrados presenten nuevas demandas con un sostén rigor importante para que puedan ir en contra de estos actos de autoridad, normas o leyes. Fíjate, nada más para terminar, hay algo importante que no se habla, que es la llamada mensaje que dice Ricardo Mundial sobre la tiranía o la dictadura de la toga, que se va a contraponer con la dictadura de la toga legislativa, porque ahora resulta que de acuerdo a estas interpretaciones o reflexiones que se han dado por parte de ellos, en la que manifiesta que la soberanía popular debe radicar en el pueblo y como consecuencia en el legislativo y no en los jueces, que por lo tanto tienen más representación el pueblo a través de sus órganos garantes de legislaturas que aquellos que tienen que ver con una que tiene que ver con temas de análisis jurídico, conceptual, argumentación e interpretación que lleguen a ser. Eso pues obviamente va a generar que la resolución, leyes, reglamentos y normas no puedan ser revisados por parte de los juzgados en materia de amparo por los temas de constitucionalidad e inconstitucionalidad de normas. Porque si de acuerdo a estos criterios consideran que son improcedentes, debe sobreseerse porque la máxima es de que la máxima interpretación de las leyes son los legisladores, pues se dejará sin efectos, obviamente, en este caso, a los jueces y magistrados. Yo sí creo que es muy grave porque regresamos al siglo XVIII, 1700, cuando se crean estos movimientos de los ilustrados en contra de la monarquía francesa o en contra de la colonia, que dan como objetivo que un solo hombre, un monarca o el rey, pues sean los encargados de administrar justicia. Tú vives, no vives, tú robaste, tú te vas a la cárcel, al calabozo, pues llegar ahora a esas circunstancias, ¿no? Entonces, sí creo que este tipo de Marquito, afectación, está lloviendo, mi Marquitos, vámonos. Tú sí trae paraguas. se da una grave afectación en este caso a ese tipo de interpretación, a diferencia de del poder legislativo que pudiera darse en esta circunstancia. Pues bueno, quisiera terminar contigo, agradecerte, David, a Boites por la invitación a tu barra y a tu grupo, a tus redes sociales, pero me llama la atención que cada día los abogados o las abogadas, a lo mejor por la carga de trabajo, a lo mejor por esta polarización política, a lo mejor por un beneficio, cada día dejamos de participar más y de analizar y reflexionar sobre estos temas que son tan importantes y que van a afectar sin duda la calidad de la justicia. Y eso sí creo que al no tener una muy buena calidad en la justicia, pues se va a generar un vacío a la garantía del debido proceso o a la garantía de una debida y adecuada
sentencia que puedan emitir por parte de los tribunales, afectando obviamente las sentencias por esta falta de garantía de audiencia, de legalidad que se pudiera sustentar en las diferentes resoluciones y sentencias, porque hay que acordar que la destitución no solamente es para jueces y magistrados federales, sino para jueces y magistrados de los poderes judiciales locales. Quiere decir que la mayoría de los asuntos, 4 millones de asuntos anuales que se ven, pues imagínate esta circunstancia de llevarlos a elección, pues van a estar más preocupados por las elecciones y quién los impulsa que por resolver sus asuntos. Esto va a degradar, sin duda, la calidad en la justicia en el país. Adelante, mi querido David. Claro, coincido totalmente contigo, mi estimado Román, de lo que nos has expuesto y sobre todo esta parte final, esa llamada de atención, porque pues también va a denigrar el ejercicio de nuestra profesión. Creo que es momento, yo veo mucha pasividad de los tribunales locales, de las entidades federativas, no sé qué esté pasando, pareciera que la confrontación, y eso nos queda claro, que es con el Poder Judicial Federal, pero, sin embargo, bueno, está contemplado, como bien tú lo dices, los consejos de las judicaturas locales, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar ahí. Pero a mí me llama mucho la atención porque efectivamente del análisis que hace Román, recordemos que estamos transitando hacia la oralidad en casi todas las materias. Y bueno, pues a los que nos llevamos ya años, como decimos en el argot, no se nos presta, no se nos es tan fácil el presentarnos una audiencia y trabajar con la oralidad. Creo que está medio complicado, pero sobre todo, yo diría algo muy fundamental que es la argumentación jurídica. Muchos no tuvimos clase de argumentación jurídica en nuestra preparación y nos cuesta mucho trabajo saber realizar la argumentación, la argumentación jurídica. Pero esto lógicamente pues tiene mucha relación porque si estos jóvenes que se está proponiendo que pueden llegar de la nada a ocupar estos puestos, pues tienen la obligación, de acuerdo a nuestros artículos 14 y 16, de fundar y motivar esas resoluciones, esos autos, sus decisiones. Y entonces, pues si no vemos este tipo de argumentación jurídica plasmada en esa fundamentación y motivación, creo que vamos a estar por los suelos con nuestra justicia. Es un impacto social, como bien tú lo mencionabas, en varios aspectos, económico, político, jurídico, de todas las índolas, pero creo que no hemos dimensionado hasta dónde va a llegar esto. Esto realmente entendemos, si bien tú iniciabas la charla, que no está de ninguna forma justificada la reforma. El decir es que todos los jueces o todos los magistrados son corruptos, o digo, no dudamos que exista, pero no podemos generalizar y tratar de decir con esta reforma es la solución. Yo creo que no es la solución, para nada es la solución. Sin embargo, bueno, pues ahí está la propuesta. Esperamos consumir que lo vemos echar en reversa. Esta se ve muy lejana. Sin embargo, bueno, aquí precisamente radica este trabajo de todos, ¿no? Ya desde trinchera, ya desde otras trincheras que hemos realizado algunas actividades, algún pronunciamiento, pues es importante que quede claro que no estamos de acuerdo con esta reforma, porque no creo que exista, aparte del grupo político que ya sabemos, que digan que sí es muy buena. Tendrá algunas situaciones que habría que analizar, pero que nos deja todavía mucho campo como para decir lo que tenemos de plano hay que cambiarlo de cero. Creo que nos hace falta mucha madurez en todos los sentidos para analizar esta reforma. Y bueno, pues sin duda quedaremos por eso la pregunta, ¿no? ¿Habrá esa garantía de audiencia para la gente, para todos nosotros? Yo creo que, como bien lo comentabas, no la va a haber. Pero pues aquí estamos en el camino. Ojalá podamos reaccionar, creo que todavía es tiempo, podemos hacer muchas cosas. Se ve muy avanzado, sabemos que es una lucha contra un gigante, pero bueno,
afortunadamente creo que lo podemos hacer. Pues mi estimado Román, no sé si alguien de aquí, de los que están en plataforma, tenga alguna pregunta, algún comentario. Creo que no, mi estimado Román. Y bueno, pues de nuestra parte siempre agradecerte como nos lo has transmitido este conocimiento, agradecerte el venir a este foro, expresarte y bueno, pues sobre todo seguir en esta lucha constante de capacitación, de profesionalización y pues reconocerte como siempre tu gran valía humana. Estimado Román, tu constancia que te la haremos llegar a la brevedad, tu constancia electrónica por participar con nosotros y como siempre agradecerte, te mando un fuerte abrazo, Román. Muchísimas gracias a ti y a todos los que están siguiendo en esta persona. Bonita tarde, Román. Muchas Y gracias, mi pues querido. estemos al pendiente, Muchas estamos gracias, al mi querido David, por pendiente. la... Se fue un poquito la señal. Muchas gracias, David, por el diploma. Y me dio mucho gusto que la mayoría de las personas presentes, tanto en Zoom por redes sociales, son mujeres. Eso quiere decir que las mujeres son las más interesadas en que esto también va a afectar a ellas. Porque un sistema de justicia sin reglas, con corrupción, con favores políticos, con elementos partidistas, a las que más va a afectar, sin duda, van a ser a las mujeres litigantes, a las víctimas, a las justiciables, porque están acostumbradas a trabajar, a estudiar, a presentar argumentos, a presentar análisis, reflexiones. E imagínense ustedes ahora estas juezas, estos jueces o estas juezas que pues van a buscar corromper la justicia y que la mayoría de las abogadas en este caso pues buscan a través de la justicia federal. Mira, yo la verdad de las cosas es que yo nunca he tenido un juez, un secretario, un magistrado que me haya dicho, quieres que tu resolución salga favorable, tienes que pasar a la caja. Ningún juez, ningún oficial de juzgado a lo largo de muchos años. Y eso, pues obviamente, habla que hay jueces probos, honestos, y que pues, no dudo que como en todas las circunstancias exista estas ovejas negras, ¿no? Pero la mayoría de los jueces, yo diría que casi la totalidad son personas honestas, que lamentablemente se perdieron de ver la parte política que descuidaron y que en este caso sí creo que hoy va a hacer falta que pudieran tener esas manos izquierdas para efecto de defender lo más importante, que no eran sus cargos, ni sus trabajos, ni sus puestos, sino la justicia per se en el sistema jurídico mexicano. Eso es lo que hoy debemos tener claro, que esto, nuestras propuestas, llevamos ya varios meses, yo más de casi un año manifestando lo que iba a venir, nadie lo creyó, pensaron que el lobo se iba a ir, pero pues bueno, yo espero que exista la prudencia, los principios, los valores, el pensamiento y el sentimiento republicano, que los órganos internacionales hagan lo que tengan que hacer para que sí vayamos a una reforma de justicia, pero no una reforma que va a dejar sin debida garantía de audiencia, sin debido proceso a los millones de mexicanos que acuden a los tribunales. Te agradezco a ti, mi querido David, a todas las personas que nos siguen. Ojalá me puedan seguir en Twitter, que es @Román Lascano, en Facebook Román Lascano o en LinkedIn también Román Lascano Fernández, a través del Foro de Constitucionalistas, que es un foro donde participamos con diversas académicas y académicos del país. Que tengan ustedes muy buenas tardes y gracias por la invitación. Igualmente, mi estimado Román, gracias a todos. Buenas noches.